Bueno, pues toca ahora revisar los antecedentes del derecho económico. Lo vamos a revisar tanto en Europa como en México. Los antecedentes europeos. La situación creada por la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1914, pues dio lugar a que se dictaran medidas legales de urgencia, pues para ejercer control sobre las actividades económicas, que iban dirigidas de manera acorde pues al esfuerzo bélico, y algunas otras de finalidad social que aliviaran la situación de la población y evitaran acaparamiento y especulación. Por otra parte, la crisis de 1930 a 1933 y los fenómenos políticos, tanto en Italia como en Alemania, pues dieron un giro a la situación, creándose un mayor intervencionismo y dirección estatal, no para hacer frente a los problemas de escasez o de perturbación de la guerra, sino más enfocados a resolver problemas tanto de producción y de mercado, provocados pues por la crisis que seguía a ese proceso inflacionario de graves consecuencias. Con motivo del abandono casi de manera general del patrón de cambio que regía en ese entonces, el oro, y el caso particular de Alemania, un propósito bélico que exigía una concentración de los esfuerzos sobre la base de una férrea disciplina impuesta por el Estado. La crisis referida pues provocó cambios bruscos en los gobiernos de muchos países, repercutiendo en la mayoría de los países latinoamericanos. El cambio se hizo generalmente pues con una orientación populista. Tenemos el caso de México con el cardenismo como ejemplo. Al imponerse aparentemente en el mundo la tendencia socialista y de inspiración marxista, pues obviamente la legislación promovida por los nuevos gobiernos pues tuvo un carácter de dirección. El Estado pues comenzaba a tomar parte de manera organizada y aparentemente a establecer cada vez mayor participación en los negocios tanto internos como externos de cada país, con fines de regulación, de fines de control, promoción y desarrollo. Al producirse la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando ya ahora de 1939, pues las medidas de control de dirección económica pues se agudizaron. ¿Para qué? Pues para responder a esas exigencias de la guerra y sus repercusiones tanto en el campo social como en el campo económico. La posguerra no aliviaba las tensiones. Se inicia pues con un gran movimiento de liberación de los pueblos que figuraban como colonias, como dominios de potencias europeas y de un reclamo urgente de mejoramiento de las condiciones de vida en los países tanto subdesarrollados como en desarrollo. Este proceso de cambios económicos y de explosiva dinámica social pues dio origen en la mayoría de los países a una importante legislación mediante la cual pues el Estado organiza, el Estado orienta la producción, crea planes, regula, controla el comercio interno, también el externo, fomenta las inversiones, controla el crédito, dicta diversas medidas de estímulo para actividades específicas o a determinadas zonas que requiere proteger. El derecho económico en su formación teórica se desarrolla principalmente en Alemania y en Italia. En Alemania, debido a los avances de la institucionalidad jurídica del derecho público y también pues al régimen nacionalsocialista que estructuró al país pues para obtener metas definidas, incluyendo las bases de una política económica estatal con fuerza de coacción sobre todas las actividades económicas nacionales. Y en Italia, pues principalmente por las concepciones fascistas que estaban vinculadas pues a un sistema corporativo y de carácter director.
En la formulación y el desarrollo del derecho económico, pues han influido progresivamente las dos guerras mundiales, que fueron fuente abundante de una legislación de este tipo, una legislación interventora. El derecho económico, como la expresión jurídica de la economía organizada, pues también se ha formado en periodos de paz. Y esto en gran parte, pues como resultado del triunfo de las corrientes políticas, pues con una concepción económica de socialismo de Estado, siendo que se confiere al Estado un papel rector de la economía, ejercido mediante la adopción de planes y de medidas de regulación o de coordinación económica. Luego, pues debe de producirse la legislación, esa legislación que reglamenta esa acción gobernativa o estatal. Esta legislación tiene como común denominador, pues, la acción del Estado, la cual, a través de la ley y de la reglamentación, orienta, regula, dirige, marcando las disposiciones de orden público. Las constituciones europeas, desde la Carta Alemana hasta la española de 1978, pasando también por la italiana, la francesa, la portuguesa, pues atribuyen al Estado funciones planificadoras expresas, inscritas pues en el llamado conocido Estado Social de Derechos, un sistema inspirado en las ideas de la socialdemocracia de amplia difusión en las sociedades en la Europa occidental. Bien, eso fue por cuanto a Europa. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes que podemos nosotros revisar cuando hablamos del derecho económico en México? Bueno, el derecho económico en México pues adquiere relevancia constitucional a partir de la Constitución de 1917. Esta Constitución, que viene siendo anterior a la alemana, la de Weimar de 1919. En la Constitución de 17 pues establece la propiedad como una función social, como pilar esencial del sistema de economía mixta que ha construido en su evolución social y política. Ya desde el artículo 27 constitucional, que entrega a la nación el origen de toda propiedad, la Rectoría del Estado ha sido factor determinante del desarrollo económico, armonizando con las libertades individuales. En cuanto a la legislación secundaria, ya desde la década de los 20 del siglo pasado, pues el legislador ha venido legitimando la intervención estatal, nacionalizando sectores estratégicos como la energía eléctrica, los ferrocarriles, el petróleo, en fin, una serie de áreas. Pese a ello, pues el derecho económico en materia de legislación, pues no logró históricamente pues una estructura acorde con el desarrollo económico. Los avances jurídicos en materia de planificación y la producción legislativa, esta producción legislativa de contenido económico, se trataron de desarrollar y utilizar como un instrumento pues que hiciera realidad la democracia económica. Los antecedentes de nuestra disciplina pues están firmemente en la Constitución, que lejos de postular pues una suerte de sistema de economía liberal, refuerza, legitima la presencia rectora del Estado, pues facultándolo para planificar en forma concertada e indicativa el desarrollo tanto económico como social de México. En varios sentidos, la Constitución de 1917 pues sintetiza los reclamos de los distintos grupos revolucionarios. En este caso, pues al campesino se le otorga la reforma agraria, para el obrero se le dan derechos laborales, para el empresario la libertad económica, pero con tutela del Estado, y para todos un nacionalismo, pues al limitar la presencia de extranjeros en la vida económica del país. Era un régimen muy nacionalista. Este nacionalismo pues estaba afincado en parte en la propiedad que el gobierno tenía sobre áreas estratégicas de la economía y que podía pues ese mismo gobierno
arbitrar una buena parte de lo que sucedía en la economía de mercado. Una vez en la presidencia, el plan de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas pues es fortalecer la rectoría económica del Estado, impulsando la reforma agraria y también alentando la unidad obrera. El programa de gobierno de Cárdenas coincide con las reivindicaciones tanto de obreros como de campesinos. Es a partir de los sexenios de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, pues que se va tejiendo una suerte de alianza, una alianza tácita entre gobierno por un lado y empresarios. Para ello, pues el gobierno se comprometió a generar condiciones legales y también políticas, pues que dieran certidumbre, que dieran confianza a las empresas, así como una considerable pues protección a las mexicanas. De su lado, los empresarios se comprometían a invertir, a crear empleos, a contribuir al crecimiento de la economía, y el empresariado, sobre todo el nacional, pues se vuelve un apoyo adicional al régimen de ese entonces. A partir de 1958, pues el país comenzó a sentir los frutos ya abundantes del crecimiento económico, con estabilidad de precios. Es la etapa que se conoce como la del desarrollo estabilizador. Fueron 12 años ininterrumpidos en que la economía mexicana pues crece a un promedio anual de más del 6%. Durante estos 12 años, la inflación se mantuvo en un promedio anual de 2.5%. El desarrollo estabilizador representa una política de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se imponen o se ponen dificultades a las importaciones, esto mediante aranceles elevados. En esa época, mediante los permisos de importación, que facilitaban la producción de manera interna de esos productos que antes se importaban. Esa, sin embargo, fue la época de mayor creación de riqueza del país y de mayor avance en los sistemas de vida de la población. Por otra parte, pues en buena medida los gobiernos contaban con los recursos necesarios para incorporar e integrar a nuevos grupos sociales a sus proyectos. También tenían la capacidad de responder a las demandas económicas, a las demandas sociales de una población que también iba en crecimiento. El Estado mexicano fue aumentando sus áreas de acción y cada área económica que controlaba directa o indirectamente el Estado. Bueno, medio siglo después de que se había iniciado la Revolución Mexicana, México había pasado de 15 millones a cerca de 50 millones ya. El sistema educativo nacional atendía menos de 800,000 niños y jóvenes por los años 1910, pero sin embargo a finales de los años 60 atendía a más de 11 millones de estudiantes, esto desde preescolar hasta la educación superior. Para 1910, solo 3 de cada 10 mexicanos sabían leer y escribir, pero hacia 1968, 8 de cada 10 ya estaban alfabetizados. Los mexicanos que nacían en 1910 contaban con una esperanza de vida de 30 años. Por otro lado, los que habían nacido a finales de los años 60, pues tenían una esperanza de vida de por lo menos 62 años. De esta manera, como lo vislumbramos, pues se garantizaba legitimidad, paz política y éxito económico. En los siguientes años, el milagro mexicano, pues empezaría poco a poco a mostrar pues sus primeros signos de agotamiento. El modelo de este desarrollo estabilizador pues comenzaría a fallar. En los años 60, México pues ya era un país urbano, era un país industrializado con crecimiento económico, al que algunos teóricos, analistas llamaron el milagro mexicano. El modelo económico hacía realidad el proyecto modernizador de la revolución. Había estabilidad de precios, estabilidad de tipo de cambio
y un crecimiento económico, condiciones que en sí mismas pues definen al desarrollo estabilizador. A partir de 1958 y hasta 1970, la economía mexicana creció en un promedio anual de 6.8%, mientras que la inflación fue de 2.5%, similar a la de los Estados Unidos en ese entonces. El tipo de cambio se mantuvo en 12.50 pesos por dólar. El éxito económico y la estabilidad de precios pues favorecieron a la población trabajadora, a esa clase media que era la expresión de una sociedad que se modernizaba pues aceleradamente, al cabo de varios lustros de crecimiento económico. La clase media pues empezó a tener acceso a nuevos bienes durables, como por ejemplo autos, productos de línea blanca, televisiones. Sin embargo, pues este desarrollo que estaba alcanzando México pues no llegó de manera equitativa a todos los rincones del país. Este milagro mexicano tenía límites estructurales y exhibía pues claras contradicciones con la retórica revolucionaria. El impulso y las condiciones favorables para la industrialización pues no llegaron al campo, donde pues el mayor avance se limitaba tal vez pues al reparto de tierras. Hombres y mujeres del campo, por estas situaciones, pues se vieron obligados a emigrar hacia las ciudades en busca de trabajo y de mejores oportunidades. Pese a todo, pues el cambio en el campo siguió siendo pues uno de los principales soportes del sistema. Mantener el crecimiento económico requería avanzar en ese entonces hacia una etapa productiva mucho más agresiva. Sin embargo, pues no se dio el paso necesario hacia la industrialización que debía estar orientada a producir bienes pesados, bienes de capital, más insumos y pasar a formas pues más modernas pero agresivas de industrialización que buscaran mercados externos. El modelo económico, como ya lo dijimos, pues empezaba poco a poco a dar esas señales de un agotamiento. El presidente Echeverría posteriormente pues intentó retomar el crecimiento mediante un mayor gasto público. El objetivo pues era crecer más aceleradamente. Sin embargo, pues esto se optó en un momento en que la economía mundial pues se enfrentaba la crisis petrolera y también el abandono del patrón oro que había regido desde la Segunda Guerra Mundial. La política de Echeverría, al considerar que el sector empresarial ya no estaba cumpliendo con una de sus funciones principales, que era la de impulsar pues un fuerte crecimiento económico pues para promover el progreso del país, a juicio del presidente, el Estado tenía que tomar las riendas. El gobierno participaba ahora más en la economía. A partir de 1973, Echeverría pues emprendió y encabezó lo que se conoce o se puede decir como una economía presidencial. Los empresarios pues obviamente rechazaron el abandono de esas políticas que habían pues dado estabilidad a la economía mexicana, y el gobierno pues por su parte llegó a considerar ese rechazo como una especie de conspiración. En la medida de que el gobierno percibía que el sector privado no generaba el crecimiento económico ni tampoco nuevos empleos, pues trató de hacerlo por su cuenta propia, con recursos públicos. En el sexenio de Echeverría, pues el número de empresas del Estado se multiplicó 10 veces hasta llegar a 845. La ortodoxia fiscal desaparece, el déficit del sector público aumenta, el gobierno contrae más y más deuda y la inflación pues se dispara. Durante el gobierno de Echeverría, el crecimiento económico cae de 7.6% en 1973 a 1.9% para 1976. Por primera vez en 20 años, el peso se devalúa de 12.50 pesos por dólar a 23 pesos por dólar. En 1978,
José López Portillo, pues decide abandonar la disciplina fiscal y aprovechar la oportunidad para financiar el crecimiento económico con la explotación de enormes yacimientos petroleros que habían sido descubiertos en el año de 77. Además de comprobar que las reservas petroleras de México eran bastante grandes, pues el gobierno se sintió alentado, tentado por los precios internacionales que se habían disparado pues a raíz del conflicto en el Medio Oriente. Para 1980 el precio del petróleo alcanza un máximo histórico. El barril del crudo mexicano se vendía en más de $30. Hubo una especie de espejismo que se basó en la idea de que México pues sí tenía grandes yacimientos y si había las inversiones necesarias para extraer el petróleo, la idea de cómo se iba a seguir subiendo el precio de manera inevitable, pues se iba a multiplicar muchas veces el valor, se iba a hacer un país inmensamente rico y por lo tanto pues se invirtió y se adquirió deuda. Al mismo tiempo que todo esto se planeaba, pues el gobierno creaba a toda prisa una infraestructura social y otorgaba subsidios de manera indiscriminada. Ampliaba también el ámbito de la burocracia y pues parecía que el gobierno tenía dinero para todo. Sin embargo, del sueño de administrar la abundancia se pasó a una crisis profunda. Durante la segunda parte del sexenio de López Portillo, los precios del petróleo cayeron estrepitosamente. El 18 de febrero del 82, el gobierno pues tuvo que devaluar la moneda de 27 pesos a 47 pesos por dólar. La inflación se desató, grandes capitales pues salieron del país, el peso se devaluó y de nuevo hubo un divorcio entre los empresarios, los banqueros y el propio gobierno. Hacia el verano del 82, la descapitalización del país, en vez de ceder, seguía empeorando. El presidente López Portillo nacionalizó la banca comercial e impuso el control de cambios. Para dar forma constitucional al decreto de expropiación, en noviembre el Congreso aprobó la modificación del artículo 28 constitucional. Al final de ese año, la inflación llegaba a casi el 100% y el tipo de cambio controlado a 96 pesos por dólar. El tipo de cambio libre alcanzaba los 150 pesos por dólar. La nacionalización bancaria pues polarizó la relación del gobierno con los empresarios. En 1982, por primera vez en más de 40 años, el Producto Interno Bruto cayó. La inflación anual casi fue de 100% y la deuda externa llegó a equivaler el 36% del Producto Nacional. Para finales de los años 87, la devaluación del peso pues era un recordatorio de esa fragilidad financiera del país. Ese año la inflación fue de 160% anual y la economía pues apenas creció 1.9%. Entre 1982 y 1987 el salario mínimo cayó 45% en términos reales. Para el gobierno de Miguel de la Madrid, pues el país vivió una especie de crisis estructural de su economía. Era preciso entonces un cambio. Se debía de contener la inflación, entre otras cosas, pues esa generación propuso abrir la economía al exterior y pues la economía se fue abriendo con la expectativa de beneficiarse de los flujos del comercio mundial. México se vuelve miembro del GATT, el antecesor de la Organización Mundial del Comercio, y empieza a abrir poco a poco su economía, empieza a adelgazar la función estatal dentro de la economía. Pero sin embargo, una ola de especulación en los mercados de valores del mundo desplomó a la bolsa mexicana. El 19 de octubre de 87, aquel lunes negro, pues el mercado de valores del país cayó poco más de 16%. Ante el desplome bursátil y también de la amortización de deuda externa privada, el Banco de México decide retirarse del mercado cambiario. Sin embargo,
en un solo día el tipo de cambio libre bancario se depreció 32.8% para alcanzar una cotización de 2.250 pesos por dólar. El país en ese momento pues corría el peligro de entrar en la hiperinflación. El gobierno pues buscaba alguna suerte de fórmula para controlar la inflación. Entonces llega el Pacto de Solidaridad Económica, que fue firmado por el gobierno y los sectores productivos el 15 de diciembre de 1987. Dentro de este suerte de pacto, pues el gobierno se comprometió a bajar su gasto, quitando burócratas y a llevar a la quiebra o a vender empresas que vivían del presupuesto nacional. Los obreros, por su parte, se comprometieron en no llamar a la huelga general y los empresarios a no seguir subiendo los precios. Los resultados que se empezaron a obtener pues permitieron lograr la vigencia de la concertación económica. Pues hasta acá yo considero que ya tenemos un panorama amplio de todos los procesos que ha pasado la economía y podemos seguir hablando, pero pues para no abundar más, yo creo que ya tenemos la idea concreta de lo que son los antecedentes.